Hola, bienvenidos al kilómetro cero de Aspire Run y yo estoy muy emocionada porque a la persona que tengo aquí a la par, ella es una de mis corredoras favoritas y ella no sabe, o sí sabe, bueno, ahora sí sabe, pero ella estuvo en mi kilómetro cero y yo siempre que la veía pensaba que ella ya traía 100,000 kilómetros de ventaja por encima y por eso yo siempre dije que chiva ser como ella. Ahora la tengo de entrenadora, ella es la coach Vivi, preséntese primero. Ay, Nelita, tan lindo. Lindo más bien tenerte a vos, estar cerca tuyo después de tantos años, porque sí, efectivamente, nos conocimos corriendo hace muchísimos años. Ya casi suena hasta vintage decir cuando uno corría en la sabana. Para hacer el Entonces, resumen del por qué, mi primer entrenamiento para ir a correr fue, nos citaban a las 5:13 de la mañana en la sabana y cuando yo llegué hacía un semicírculo y la gente pues los iban acomodando el entrenador. Él decía, los que van para Miami, para allá y hagan esto, los que van para Nueva York, hagan esto. Y yo decía: "¿Pero qué es esto?", ¿verdad? Y ya yo sentía, además uno las ve y les ve el corridillo, ¿verdad? Y uno decía: "Y si ella está en otro nivel". Viviana, eso habrá sido 2010, ¿usted ya había corrido una maratón o estaba, no sé? 2000, esto fue como 2011, sí, por ahí. Y nunca Más o había menos. corrido una maratón. Mi primera maratón la corrí en el 2011. Yo pasé mucho tiempo, yo empecé a correr, o sea, cuando se me ocurrió la idea de empezar a hacer distancia, ya como correr formalmente, fue como en el 2007, 2008, y pasé todos esos años hasta el 2011 creyendo que yo no podía correr una maratón. Y estaba completamente convencida que no podía. Entonces me ilusioné con la idea de una media maratón. Yo creo que todos empezamos de alguna forma buscando sí, pues, no sé, algún propósito, pienso yo. Hay gente que lo hace porque de repente quiere tener como una meta, así que suene bien de asustarse, una media maratón, una maratón. Hay gente que lo hace por salud, hay gente que lo hace, pero todos tenemos algún propósito. Yo en ese momento quería una meta que representara algo que yo pudiera hacer yo solita, o sea, que yo me pudiera comprometer, que yo lo pudiera hacer sola y que al final fuera algo que yo hubiera logrado yo solita. Ya era Entonces deportista. yo siempre he hecho deporte, o sea, siempre me ha gustado hacer deporte, pero realmente la corrida yo nunca había hecho como carrera formalmente. O sea, nada más me gustaba correr. En ese momento acababa de nacer mi hijo menor, tenía, no había cumplido un año, y yo decidí que yo quería hacer una media maratón. O sea, esa fue la meta que me puse, como así. Em, y entré a entrenar. Pasaron muchas cosas porque uno cuando se mete a los grupos de correr, lo primero que se encuentra es un montón de gente que va a hacer maratón. Esos Sí. son los primeros que uno se encuentra. Y entonces a uno de repente la idea le suena facilísima. Ay, sí, uno entrena ya y vaya a hacer una maratón. Esa es la verdad. Y después de muchos años uno entiende que yo recuerdo, yo entrené con César Lizano y César siempre me decía que la maratón, la distancia se respetaba. Y no Sí, existe no existe nada que describa mejor la maratón que eso. O sea, el uno puede respeto. creer que todo el mundo lo hace, uno puede ver a todo el mundo entrenando los martes y los jueves y los sábados, haciendo fondos y todo, pero la distancia se respeta. O sea, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, hay que hacer sacrificios, hay que tener paciencia, y todas esas son cosas que uno tiene que entender en esos procesos, ¿Y ¿verdad? usted se acuerda de la inocencia de sus primeros 15 que usted llegó, no sé, a su casa, que usted decía: "Qué gata que soy, hice aquí", o sea, cómo fue acumulando? Es que el cero, del 0 al 5, saber hacer 5 y no parar a correr, o darse cuenta de que uno no estaba tan pendiente de la distancia. Y mira, hoy hice 10, 12. ¿Se acuerda de esas primeras veces? Ay, yo creo tanto que uno tiene que celebrar las pequeñas victorias. Yo siempre les digo eso porque uno a veces yo siento que donde uno ve como tantas cosas alrededor de uno pasando y entonces de repente vos estás entrenando para ir a hacer tu maratón de Barcelona y uno te ve haciendo esos fondos larguísimos y todo, de repente uno minimiza lo que puede representar para una persona hacer un 5K un día. De Sí. repente. Entonces, yo me devuelvo a eso. Y yo recuerdo todo, o sea, yo recuerdo cuando hice mi primera pista, me acuerdo la ropa que llevé la primera vez que fui a hacer una pista en la ¿Por sabana qué? y yo, porque era lo menos, o sea, lo menos de correr que había, o sea, eran unos shorts ahí cualquiera, no era ni siquiera como, yo creo que era ropa como de gimnasio, nada más yo me lo encaramé y fui. Sí. Era un poco diferente antes también, o sea, no.
pues no sé, todo ha cambiado bastante. Pero yo sí recuerdo eso, o sea, recuerdo, nunca se me olvida la primera vez que hice un 400 en menos de tanto, que lo tenía como en la cabeza, y uno empieza como a ir logrando esas cosas, y yo creo que eso es lo que uno nunca tiene que perder de vista, o sea, esas pequeñas victorias, y saber que el progreso nunca es lineal, ¿verdad? Ni para arriba, o sea, al final uno se va a devolver en los procesos un millón de veces y a veces es necesario devolverse para agarrar más impulso. Y eso es algo que uno siempre tiene que tener claro, pero nunca, todos hacemos esto al final ninguno de nosotros nos pagan por esto. O sea, entonces siento que uno nunca tiene que perder esa parte de disfrutar y darse la palmadita en la espalda de lo que uno está logrando. Y creo que lo más importante es no compararse contra nadie, ¿verdad? Pero pero tiene definitivamente esos primeros, ese kilómetro cero, esas primeras veces que uno va logrando cosas, son lindísimas, ¿verdad? a mi entrenadora, que es usted, no le gusta que uno hable de tiempos y a decir, uy, qué buena porque hizo tanto, pero ¿cómo no va a decir uno el mejor tiempo suyo? Digo, yo me sé el mejor mío y un día lo puedo decir que no es parecido al suyo, pero y si yo tuviera el suyo, yo creo que yo pongo aquí. ¿En qué momento usted dijo, pareciera que el entrenamiento está funcionando y no soy nada mala, si le pongo puedo bajar? ¿Cómo, o fue que alguien le dijo, usted se ha dado cuenta de su potencial? Fíjate que Usted no, o sea, sabe, ve, usted sabe. yo siento que yo tuve yo he tenido la suerte de tener buenos entrenadores, esa es la verdad. O sea, cuando entrené, bueno, yo entrené con César y César o sea, es un ejemplo de inspiración, etcétera, etcétera, con todo lo que él puede. Y además él en su forma de enseñarle a la gente es una persona muy humilde, te pone como mucho los pies en la tierra, ¿verdad? Y además no te pone como mucha presión. Alvarito, Álvaro María, también es una persona que es de esa como de esa misma línea. Pues no, ¿verdad? Definitivamente cuando Mario me entrenó, Mario Quiroz, el otro coach de Aspire, definitivamente o sea, los consejos de todo lo que te van diciendo de repente, Mario es muy de data. O sea, Mario no te va a decir que vos sos bueno porque le pareció que hoy corriste súper lindo. Mario te va a decir, yo la conversación más simpática que recuerdo con Mario fue el primer proceso en el que Mario fue mi entrenador. Un proceso complicadísimo para mí. O sea, Mario básicamente me agarró y me dijo, bueno, está bien, yo la voy a entrenar y usted va a ser la primera atleta de Aspire. Y así fue como empezó Aspire. Y recuerdo que cuando nosotros vimos los números fue un proceso que fue difícil para mí, pero realmente eran muy buenos números. O sea, las cosas salían, pero perfectas. O sea, Mario me decía, mañana vamos a hacer esto, esto y esto, y salía tal cual, al punto de que yo decía, Mario es brujo. O sea, porque de verdad, si Mario decía que yo iba a hacer esto en tanto, lo hacía en tanto. Salía, bueno, Pero sale. Sí. sí, sí sale, es bastante brujo. Pero recuerdo que lo más importante que me dijo fue cuando nos sentamos a ver números, me dijo, bueno, ok, esto lo vas a correr en tanto. Y yo me recuerdo haberme sentado y decirle, vos estás loco, yo no puedo correr eso. Y me acuerdo que me sacó todas las tablas y los números y todo y me dijo, no te lo digo yo, aquí está. Entonces, ¿verdad? Cuando de repente vos ves, y esta situación te la puedo repetir en un montón de cosas, uno de repente dice, pucha, a veces uno se la tiene que creer un poquito más y darse cuenta lo que uno hace, ¿verdad? Yo creo que también uno a veces se monta mucho en el ride del día a día de lo que estás haciendo y tengo que ir a correr tanto y hago tanto y uno pierde de vista a veces el progreso. Por eso repito tanto que es tan importante como a veces devolverse y decir, mira, la semana pasada hice esto y esta semana estoy haciendo esto. A veces no cambian los números, pero cambia cómo me siento. De Ajá. repente voy, hice un fondo, no sé, de 25 kilómetros y la vez pasada lo hice en el mismo tiempo, pero me sentí más cansada, terminé, ¿verdad? O sea, me costó más recuperarme. En cambio, ahora me sentí súper bien, recuperé súper rápido, llegué a hacer otra vez la calidad del martes súper bien. Entonces, uno tiene que ir viendo esos pequeños objetivos y esas pequeñas cositas que uno va logrando como para ir creyendo si realmente uno está mejorando o no. Usted sí que es modesta, no ha dicho su mejor tiempo. Diga, diga, diga. Sí, mi mejor tiempo de maratón, 3:15. Ese es mi mejor tiempo de maratón. Qué lindo como para jugarlo en las chances. No, pero además, una cosa, Viviana, porque llegar a hacer eso, sorprenderse a sí mismo, pero después del kilómetro cero y de ese mejor tiempo, empiezan otras cosas, que es lo que yo he aprendido también de vos, que es, eh,
hay días que a uno no le sale nada, que usted no quiere, no encuentra ni los tenis en la casa donde usted pensó que los había dejado, que le dio hipo, que ese día le cayó mal lo que nunca le cae mal, pero es lo rico de hacernos viejos corriendo. Y creo que el equilibrio de estos kilómetros, cuando uno recuerda el cero y en el caso de Aspire, ustedes tienen una mezcla que me gusta como entrenadores, nerdos, en el buen sentido, de sí, eso. Yo llegué, vea, terminé Barcelona y yo, mira, duré lo que dijo este mae. Yo, pero sí, mira, y sí tenía sentido y ya me lo han probado muchas veces que puedo creer en la data y ustedes cómo no sé qué hacen y la hacen bien, porque esa es la parte nerda, pero la parte de sorprenderse, hay cosas incalculables que es el espíritu con que usted amaneció es un día y que usted dice, me salió y me salió mejor de lo que pensé. Y usted ha tenido las dos cosas en estos kilómetros de experiencia, días la verdad es que no, la verdad es que esta semana todo fue kilómetro basura o Ujú. Yo pienso que para mí, digamos, todo lo que ha sido mi experiencia corriendo en general, yo siempre la comparo mucho como con la vida. ¿Verdad? Y creo que uno mucho de lo que aprende a través del deporte y la cabeza que te da el deporte, porque uno pasa por momentos muy oscuros durante mucho de sus entrenamientos. Yo siento que eso le sirve a uno para hacer mucha cabeza para cosas en la vida en general, para su trabajo, para su vida personal, para todas las cosas que uno puede creer y eso. Lo más importante de lo que estás diciendo es que yo creo que uno no puede creer que la motivación va a estar ahí todos los días. Eso es mentira. O sea, hay días de días, hay días que voy a amanecer cansada, hay días que me peleé con mi mejor amiga y entonces estoy obstinada, hay días que de repente ya no quiero ni siquiera volver a ver, ¿verdad? Ni el circuito que hago siempre, o que simplemente amanecí que no. Entonces, yo no creo tanto en en la motivación como en la disciplina. O ujú, sea, yo creo que uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Y ese yo quiero puede ser salud. Ese yo quiero, nosotros hemos tenido muchísima gente en Aspire que nos dice, es que yo quiero correr porque a mí me gusta despejarme, es un tiempo para mí, yo me siento súper bien, pero a mí no me interesa entrar en una carrera, a mí no me interesa correr una maratón, a mí no me interesa pasar de los 10K. Y eso está bien, ¿verdad? Y es interesante cuando uno encuentra como todos estos, porque hemos tenido atletas como este que acabo de escribir y hemos tenido atletas que nos dice yo quiero correr un ultramaratón. Entonces tenemos como de los dos mundos, pero es interesante cuando uno tiene eso, uno dice, lo que uno tiene que encontrar es qué es lo que lo hace levantarse a usted de la cama, ponerse los zapatos todos los días. Y entonces a partir de eso decir, ok, ¿con qué me voy a comprometer? Me voy a comprometer con ser disciplinado. Y yo siempre, parte de lo que nosotros hacemos en Aspire es que no creemos mucho en que tenga que ser un horario. O sea, si usted puede venir a correr a las 5 de la mañana, genial. Pero si usted lo puede hacer a las 10 de la mañana y esa es la hora en la que usted le sirve, genial. Pero con que lo pueda hacer. Tanto Mario como yo, nosotros amamos correr, o sea, nosotros tenemos, o sea, es pasión por correr y nos gusta ver a la gente corriendo. Y creo que parte de lo que nosotros quisimos hacer con Aspire era abrir como un espacio donde la gente pudiera sentir que estaba bien el que usted lo haga a las 10 de la mañana, está bien que usted no tenga una carrera que usted se inscribió, todo eso está bien. Pero si a usted le gusta correr y usted lo quiere hacer, aquí hay un plan que si usted va a seguir, usted lo puede hacer y listo. Entonces, yo al final creo que uno lo que tiene que tener claro es que tiene que tener disciplina y al final la disciplina sirve para todo. ¿y cómo se certificó usted en qué momento usted dijo yo, porque uno, ahora lo dijiste que uno se lo tiene que creer, yo puedo ser entrenadora y que se estudia bueno, porque antes uno se encontraba, bueno, desde gente empírica que la verdad es que, y no lo hacían mal o no lo hacen mal, que hay gente que así como hay ojo clínico, hay gente que tiene como ojo para decir, eh, usted va a hacer tantos metros, o sea, pero ¿en qué momento usted sintió que también había una vocación de acompañar a otros y cómo y cómo fue su llegada a ser coach? Ese es uno de esos capítulos de mi vida en los que Mario fue el que me sentó y me dijo, o sea, vos sí estás clara de las habilidades que tenés, porque realmente, o sea, nunca lo vi como algo. A mí naturalmente me gusta que la gente corra, me gusta,
me gusta motivarlos, o sea, o sea, yo soy feliz viendo a la gente cumplir sus metas. O sea, honestamente, de corazón, Y te es algo que me encargaban, gusta. había gente que te decía: yo quiero hacer 5, ¿cómo hago? Y usted les hacía un plancillo, así como en un Post-it, usted No, les hacía un no, 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 yo tengo bastante respeto por lo que representa ser entrenador. Em, Verá, yo no creo que sea para cualquiera. Creo que no es un tema, a ver, sentarse a hacer un plan, le pedís a cualquier inteligencia artificial, ¿verdad? Que te haga un plan y te va a salir y ya. Pero definitivamente eso es otra sí. ese no es el secreto. No, Siento que para que la gente, a ver, em, el, hace poco escuché a un doctor que decía que el tema con correr no era si te ibas a lesionar, era cuándo, porque es un deporte que realmente pues tiene su cuota en el cuerpo, hay que uf, saber hacerlo, hay que saber llevarlo con paciencia, hay que ir adaptando el cuerpo, no todo el mundo se adapta igual. Y si nosotros nos ponemos a hacer planes genéricos para todo el mundo, posiblemente vamos a caer en mucha gente que va a terminar lesionada, que no es la idea, ¿verdad? Eso en primer lugar. Luego hay que tomar en cuenta que a la gente le pasa la vida por encima también, ¿verdad? O sea, nosotros no nos pagan por hacer esto, la gente trabaja, la gente tiene hijos, la gente se enferma, la gente se van porque tienen, no sé, 2 semanas de trabajo en otro lado, y todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta porque todas esas cosas estresan el cuerpo. Entonces, siento que para mí la responsabilidad de hacer un plan no es como, o sea, yo nunca hice un plan antes de saber cómo hacer un plan. Mario, bueno, cuando nosotros empezamos el grupo, eso lo tuvimos clarísimo. Mario ha sido siempre súper estudioso en ese tema, ¿verdad? Y Mario, antes de que incluso empezáramos con Aspire, Mario ya tenía muchas otras certificaciones. Yo invento mucho, hacer mucha cosa, entonces Mario dice que él se certifica para todos los deportes que a mí se me van ocurriendo hacer. Entonces dice, entonces el Mario, conejillo de Indias de yo Aspire, soy el, en los exactamente, primeros pasos. Bueno, ahí exactamente. Entonces, Mario sí, Mario tiene muchas certificaciones, pero cuando empezamos el equipo, parte de lo que, cuando Mario me ofreció la idea de que nos uniéramos y construyéramos Aspire como un proyecto nuevo, parte de lo que hablamos fue certificarme yo por esa misma responsabilidad, porque honestamente no me parece, o sea, tengo demasiado respeto por todos los entrenadores que conozco como para venir a hacer yo un plan sin tener nada que haga backup. Y me falta demasiado por aprender, o sea, uno aprende mucho con la gente, uno aprende mucho de las carreras que van haciendo, de todos los atletas. Entonces, en ese momento fue cuando me certifiqué. em, y la verdad que fue un proceso bastante interesante porque habiendo corrido tantos años antes, y pues yo cuando me certifiqué tenía 13 maratones, ¿verdad? Que ya había hecho. Es interesante ver el proceso detrás de por qué es que cada cosa se hace en cada momento. Entonces, y ahora lo hago más, bueno, pues ahora hice como un switch a triatlón. Entonces ahora ya no estoy entrenando para maratón, pero estoy entrenando para triatlón y es nuevamente otro kilómetro cero para mí, otro que kilómetro. que ha sido bastante interesante, pero bueno, la certificación que nosotros hacemos, que hicimos, también incluía la certificación para triatlón. Yo no me entreno yo para triatlón porque esa me parece la peor idea del planeta. Yo entreno con otro grupo la parte de triatlón, pero es interesante, digamos, cuando uno puede hacer esa parte de poder ver ya después de haber tenido la experiencia, o sea, hacerla, digamos, como al revés. Ahora Pero entiendo por qué la pusieron a hacer aquello, aquella vez, que cuándo, qué tal. exactamente, Mm. exactamente. Y a usted le da como ternura volver a hacer, digamos, como usted vuelve en el tiempo y se imagina como el candor, la inocencia de esa Viviana, como de, ay, ella, como el, De cuando empecé, ay, sí, ¿verdad? Que uno, todo le maravillaba a uno, ¿verdad? O sea, el sabor de un gel nuevo y me puse esta cosa, uy, y esto también funciona así, y uy, mira, ¿verdad? Uno va y de como, todos los siempre digo que errores. todo el que corre, el que no importa la edad que comience, uno siente que descubrió el helado de mora y que, wow, ¿verdad? Y que si todo, por eso es que después creen que uno quiere convertir a todo mundo para la secta, y no, es que como que para cada persona es un descubrimiento distinto. Y Uno, usted cree sí. que así, bueno, yo sé que la respuesta es que sí, pero habrá gente que diga, yo empecé a correr porque, no porque ella me convenció, pero por la buena influencia o el buen ejemplo de Viviana.
Yo, o sea, yo hace un tiempo te hubiera dicho que no, ahora creo que sí, Sí. porque a mí me inspiran tanto eh, la gente que nosotros entrenamos, que yo digo, hay tanto que aprender todavía y yo pienso que también uno tiene que siempre tratar que como de todas esas experiencias bonitas que uno tiene, de decir las cosas lindas que uno ve, yo creo que uno las tiene que comunicar porque uno nunca sabe en qué momento uno está siendo esa persona que la gente está viendo y que está inspirando para algo. Entonces, yo veo, digamos, ahora que hay tanto running club y todas estas comunidades que están haciendo de gente que está empezando a correr, y yo digo, es bonito ver que la gente quiere hacer deporte, que la gente quiere, ¿verdad? Sí. Como, no sé, o sea, para mí el deporte ha sido salvación en un montón de cosas. Para mí es tiempo para pensar, en momentos en los que a veces uno no sabe ni qué hacer, es un tiempo para uno solo, donde uno aclara ideas, donde uno arregla el mundo. Entonces, si eso ha funcionado así para mí, yo creo que eso puede funcionar así para otras personas, ¿verdad? A mí me ha logrado, yo he logrado ver gente que, digamos, no sé, tengo compañeras de oficina que, por ejemplo, cuando yo llegaba contando que no, es que hoy corrí tal cosa, es que me fue súper bien, es que hoy hice tal cosa, de que de repente un día dijeron, hey, yo quiero intentar, y yo, ok, genial. Y ahora ya algunas corren o empezaron a hacer otros deportes o cosas, y eso es súper bonito, súper, súper bonito, porque uno nunca sabe a quién está inspirando. Pero de la misma forma hay un montón de gente que lo inspira a uno, y creo que uno lo tiene que decir, porque eso es lo que hace ¿verdad? Uno a veces dice, no sé, fui a correr y ya, y X, no pasó nada. Y de repente si alguien te dice, pucha, es que yo te vi corriendo ese día y yo dije, yo también puedo, o yo quiero hacer esto y yo lo quiero. O sea, al final, yo O siento me que uno antojé puede de tu ser, felicidad, te vi con ajá, ese glow y que yo quería. Usted sabe que ese jueves a las 5 de la mañana, donde yo los vi, bueno, ese primer kilómetro de 2000, no nos acordamos, además yo me imagino que eran, ya ustedes eran amigas, pero yo sé que son amigas todavía y porque a todavía. veces usted sube fotos donde sale así de fiesta con ellas y yo digo, qué vacilón, porque todas, para mí, siguen siendo como los Ángeles de Charlie de correr, que yo las veía, usted sabe cuáles son, ¿verdad? Sí, Sí, vea, yo recuerdo a Yoconda Calvo, estaba sí, en esa época, creo que también entrenaba en la sabana, esta sí. muchacha Sansonetti, La Cristina. y me falta otra más. Estaba Adri Rosales, estaba Carla Salazar, Ajá, a ver, Carolina Chaverri, estaba yo Juli de todas Carazo. ellas tengo la carita, de todas, es que además eran todas bonitas. Yo las veía que, yo decía, pero qué vacilón, a ellas les sale natural correr. Además, y yo decía, qué chiva. Y como todavía las veo haciendo deporte, sea correr o sea otra cosa, y que todavía son amigas, yo digo, qué loco, porque no es que pueda decirles, vean, a ustedes cinco, yo siempre quise ser como ustedes, pero es como un buen ejemplo de es un buen ejemplo andante, ¿verdad? Y yo digo, sí, Sí, qué chiva que además es un deporte que permite quedarse mucho tiempo con la gente correcta, digo yo, no sé, pero las ese, tengo, no sé cómo andaban vestidas, pero yo me acuerdo y yo, ay, qué vacilón ellas, y como que todas corrían parecido, por eso yo pensaba que todas llevaban como 4 maratones encima. sí, vi, la otra que estaba ahí ¿Iban también para la misma era, carrera? No se acuerda. no, la otra que estaba ahí era Elia Arroyave. No, de hecho eso fue bien simpático. Nosotras nos hicimos amigas, todas entramos como por cosas diferentes. Yo jalé a Yoconda porque nuestros hijos estaban en el mismo kinder y un día recogiéndolos en el kinder, llegó y me dijo que ella quería correr y yo le dije, ¿por qué no venís al grupo en el que estoy yo? Y así fue como Yoko llegó al grupo. No, Caro era amiga de Yoko y había llegado por ajá. ahí. O sea, como que todas nos fuimos juntando ahí como por la vida. Ellas, en el 2011, todas iban para una maratón y ya yo tenía bastantes años de correr ahí, porque habíamos empezado así como en el 2007, 8 por ahí, y me acuerdo que cuando ellas fueron las que me patinaron a mí para hacer la maratón. Entonces en el 2011 todas ellas iban para Washington y me acuerdo que todas empezaron y me dijeron, hey, tenés que ir, vamos con nosotras. Y yo no, jamás, yo no puedo correr una maratón. No, 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 no estoy lista. Era además un momento, o sea, que yo dije, ¿será que me apunto o no? Me acuerdo que cuando finalmente tomé la decisión, ya no había inscripciones, se había cerrado. Y entonces Cristina llamó a Andrés Pacheco y Andrés me consiguió la inscripción y así fue como terminé haciendo mi primera maratón. Fue un viaje lindísimo de amigas donde fui, hice mi primera maratón. eh,
tengo una foto preciosa llegando a esa meta que es horrible porque es en subida, los últimos metros de esa carrera, pero a mí yo ahí pienso mucho que a veces a uno la gente le dice, no, Chicago primero porque tiene una ruta más fácil o tal, porque no sé qué. La primera maratón uno no sabe lo que va, entonces tu primera maratón siempre va a ser preciosa independientemente de lo dura que sea. Entonces, pues yo tengo el mejor recuerdo de la vida de esa maratón y ahora que ya he hecho más maratones, pienso, sí, es una maratón bien dura, pero para mí representó tantas cosas haberme puesto esa meta y haberlo logrado, porque yo pasé muchísimos años creyendo que no iba a poder hacerlo. Y con el tema de todas ellas como amigas, ¿qué se nos hizo, Nela? Sí, ok. Em, Hace poco cumplimos 18 años de ser amigas y desde ese momento en que habíamos corrido y ahora no todas están corriendo, no, las que corren no todas corremos en el mismo grupo, pero seguimos siendo todas amigas y ese es también un lindo ejemplo de cosas que le va dejando a uno la corrida. Em, Gente con la que crecimos, porque cuando empezamos a correr, ellas tenían, todos teníamos a los chiquitos pequeñitos y ya en este punto ya todos esos pequeñitos los tenemos todos en la universidad, estamos todas como en momentos diferentes de, ¿verdad? De, algunas los tenían un poco más grandes, pero sí, eso fue todos nuestros años de correr, digamos, es que este año estuvimos hace poco en enero, tratamos de vernos tratamos de vernos como una vez al mes y estábamos recordando todo eso, lo que era ir a entrenar, ¿verdad? Después de volver a la casa corriendo, alistar desayunos, llevar a los chiquitos al colegio, después, ¿verdad? Si nos planeábamos alguna carrera los sábados, eran una locura. O sea, ahora todas nos quedamos desayunando, antes no podíamos ni desayunar. Entonces, Tenían, ese, tenían el sábado de entrenar, después los chiquitos tenían fiestas de cumpleaños, para que vea lo vino que es uno cuando uno las oye y uno dice, ¿cómo hacen? sí. ¿Tienen marido, tienen chiquitos o no tienen marido, o X, lo que sea? Pero vea, el que vacilón, su kilómetro cero, tenía gente viéndola en la barrera. Y a Y mí vuelvo a me lo enorgullece. mismo, cuando te cuento estas cosas, vuelvo a lo mismo, o sea, es disciplina. O sea, yo Sí. siempre, a ver, la parte de ser mamá y querer hacer el deporte no es fácil, porque las mamás, por más que tengamos esposos que nos ayuden o quien te ayude, siempre es complicado, ¿verdad? Pero yo siento que uno se ordena, uno se puede ordenar. Y bueno, pues nosotros tenemos ejemplos y no necesariamente solo hijos, o sea, hay gente que tiene trabajos complicados, hay gente que cuida a sus papás, hay gente, hay de todo. Pero yo he visto demasiados ejemplos de gente que lo logra a través de la disciplina. Entonces, creo más en la disciplina que en cualquier otra cosa. Tenés que tener una Mm. motivación, por supuesto, o sea, te tiene que motivar algo, querer ir a hacer una maratón o querer hacer, no sé, la distancia o querer ir a correr un 5K o lo que sea, pero definitivamente la disciplina es lo que te va a llevar a cumplir lo que sea que quieras hacer. Qué lindo nombre le pusieron al grupo, qué dicha. Le pusieron Aspire y a mí esa con las así, digo, esa soy yo, o sea, y eso es cualquiera. Y de repente probablemente a ustedes les han hecho las preguntas básicas como de cómo se aprende a correr, que tengo que ser como que me va persiguiendo un perro, no sé. Yo trato de acordarme, a mí nunca me gustó correr, nunca me gustó jugar quedó, nunca me gustó, no sé. Entonces creo que todo el mundo tiene la misma idea de que si yo hubiera sabido que me iba a gustar tanto, hubiera empezado antes, pero qué dicha que todavía sigo haciéndolo y que ahora es con ustedes y qué dicha que compartió su kilómetro cero y su kilómetro cero de triatleta también También ese ha lo sido hace muy simpático. bien. Y También, además ¿verdad? Se le nota el glow a Viviana cuando viene un tri, viene como ese es como el runner's high, pero como bueno, por tres, no sé. es simpatiquísimo. Yo creo que, a ver, a mí haber empezado en triatlón lo que me devolvió fue desaprender para volver a aprender. Porque además yo empecé en triatlón porque había empezado a hacer bicicleta por una lesión que había tenido, me encantó la bicicleta, menosprecié, yo dije, ay, qué Ay, tan difícil puede ser nadar, yo dije, sí se pueden hacer las tres, y fue como un choque contra la pared, porque el peor error que yo creo que comete
por lo menos yo, a la hora de empezar a hacer triatlón, es creer que, sí, yo hago los 3 deportes, yo puedo hacer triatlón. No, triatlón es un deporte y hay que entender Ah, eso para poder hacer triatlón. Pero ha sido una experiencia lindísima de aprender, o sea, cuando uno no tiene todavía una referencia de nada, que es lo que yo siempre les digo a todos en el equipo, no hay nada más bonito que la primera carrera que uno hace, porque uno no tiene referencia de nada y por eso nosotros somos como tan insistentes en disfrútelo. oh, Disfrute esa primera carrera porque esa primera no vuelve nunca, nunca. Ya después, si usted hizo el tiempo que haya hecho, ya usted tiene una referencia, ya usted quiere ir a probarse usted mismo si puede hacer algo mejor, y ya perdió esa magia. Esa magia de lo primero no, no se repite. Entonces, 3:15, Viviana, ya no se me va a olvidar nunca. Y sí, además, que además el mejor tiempo de cada quien es el de cada quien, ¿verdad? Que también hemos pasado por varios periodos de este deporte. Hemos pasado por momentos en que había una kilometritis, ¿verdad? Como que mucho volumen, mucho volumen, mucho volumen. Luego era clasificar a todo, clasificar a ser el más rápido, ser el más rápido, siempre tener podio, 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 podio. Y yo creo que ahora tal vez con las redes sociales, no sé qué será lo peor, pero no quiero hablar de lo peor. Yo creo que lo mejor es cuando le dicen a uno, ¿verdad que usted está muy contento corriendo? Y yo digo, "Sí". Primero porque no tengo fotos mías llorando. Ah, no, sí tengo una foto mía llorando de hace mucho, una carrera que está, que sí, pero lo que uno ve es gente contenta, entonces, y en el mundo que estamos, ver mucha gente contenta haciendo lo mismo. bueno, creo que ahorita además estamos como en un boom de correr también, ¿verdad? Y es curioso ver que además hay muchísima gente muy joven corriendo. Nosotros no empezamos a correr tan jóvenes, o sea, nosotros en Aspire, por ejemplo, vos puedes recordar el grupito de jovencitos que tuvimos que querían hacer media maratón. Dentro de Eso esos es para estaba otro episodio. eso es un capítulo completo porque qué época más bonita con ellos. Bueno, Moni, que todavía la tenemos ahora que va a ser Viena, ¿verdad? O sea, es impresionante verla ya irse para una maratón otra vez Sí. y haberla visto empezar tan jovencita, ¿verdad? Pero eso no es raro, o sea, en el mundo, a raíz de la pandemia, a raíz de la falta de conexión en un montón de cosas, han buscado espacios como estos para empezar a correr. Em, yo creo que todo el mundo va a tener objetivos diferentes y yo creo que ninguno está mal, o sea, no creo que decir, bueno, es que yo quiero ir a, no sé, a hacer no sé, sub 3 esté mal, o sea, ese es tu objetivo y está bien si lo quieres hacer. Lo que sí siento es que tenés que buscar el lugar a donde te sientas bien con lo que estás haciendo. Yo no soy muy fan de los tiempos por esa razón, porque creo que en Aspire lo que creemos es otra cosa, ¿verdad? O sea, nosotros vinimos a tratar de buscar a la gente, y creo que lo hemos logrado, a la gente que está aquí porque tiene sus propios objetivos, no le importa lo que están haciendo los demás. em, Corren tranquilos, corren a la hora que quieren, tenemos demasiada gente haciéndolo virtual, entonces siento que anda por ahí. Por otro lado, de nosotros probamos todo lo que se hace con el equipo, ¿verdad? O sea, de Mario entrenó una maratón camicorriendo para probar lo que era camicorrer, porque en ese momento teníamos una persona que iba a hacer una maratón así, y Ah, básicamente cualquier ejercicio que los atletas de nosotros hagan es un ejercicio que nosotros hemos hecho nosotros. ya lo probaron. Exacto, entonces nosotros sabemos exactamente cuando alguien viene y nos dice, no, es que no me gustó por esto o no, y nosotros pues estamos clarísimos que hay mil formas de llegar al mismo lugar, o sea, no existe solamente, no, es que si no haces ese ejercicio, entonces no va a funcionar. No, no, y nosotros hemos tenido ejemplos de atletas que incluso, digamos, no les funcionan los cambios de ritmo, eh, entonces hay que hacer otra cosa, entonces hay que ir buscando mucho eso, ¿verdad? O sea, y eso ahí es donde, ¿verdad? Lo que hablamos al principio, donde un plan genérico no te puede servir, porque tal vez eso no le va a servir a esta persona. Y hay mucho que sí, hay mucho que es a través de observación, hay otras cosas que son a través de ir siguiéndolo según plan, hablando mucho. Nosotros hablamos mucho con ustedes, ¿verdad? No necesariamente. Evidentemente. Ujú, Y no ya con ne- eso quedó probado en el primer episodio que la coach Vivi además es muy buena entrevistada y muy buena explicando sí, pero yo, cosas complejas desde su experiencia. sí, y creo que, digamos, el secreto ha estado ahí. Yo creo que, a ver, nuevamente, creo que todos los grupos de correr son para alguien, ¿verdad? O sea, creo que, y creo mucho que también uno como atleta va evolucionando y te puedes ir pasando a un grupo diferente porque tiene cosas distintas y creo que hay muy buenos entrenadores ahí que te pueden cumplir el objetivo, ¿verdad?
nosotros en particular, pues tenemos esta frase que es verdad, que todos los entrenamientos se escriben completos en lápiz. Entonces, cuando Nela viene y nos dice que ella va a hacer la maratón de Barcelona, nosotros escribimos la maratón de Barcelona completa y ella va a saber qué días le van a tocar hacer sus fondos, ta, ta, ta. Pero semana a semana vamos viendo qué va pasando, porque pues habrán semanas que Nela se enfermó o esta semana Nela no pudo correr todos los días o de repente tuviste un mal, a veces pasa que hay malos fondos y que simple y Sí, sencillamente uno no puede dejar a un atleta irse con un mal fondo porque psicológicamente no va bien, no porque su cuerpo no pueda, sí. sino porque psicológicamente no va a ir bien. Entonces son muchas decisiones que se van tomando en el camino y a veces incluso repetir un fondo a veces es una decisión que uno lo hace más porque el atleta vaya seguro a donde va Sí. que no tanto porque el cuerpo lo necesita, porque ya el kilometraje lo tiene, porque ya hizo lo que tenía que hacer, pero muchas veces esa es la receta del éxito y eso es lo que hay que saber leer, digamos, en un atleta. Yo siento que hasta la fecha, todo lo que hemos ido aprendiendo de todos los atletas que tenemos, nos ha ido llevando, digamos, a entender eso cada vez un poco más, ¿verdad? Y que todos tienen objetivos diferentes y todos tienen, sí, pues vidas distintas que les van pasando, ¿verdad? Y que uno tiene que ir entendiendo eso para que realmente sigan amando el deporte y sigan queriendo correr, que es lo que a nosotros nos interesa que sigan haciendo. Créame que nunca es un: "Uy, mañana es martes". A mí me cuesta despertarme temprano, pero después que ya uno realmente está ahí, uno dice: "¿Qué haría yo sin este ratito?". El próximo episodio y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, lo que es evidente es que tenemos muchos temas y a mí de verdad jamás me hubiera imaginado que 11, 12 años después tendría entrenadora a la muchacha que estaba ahí en la madrugada con el, no le digo los ángeles de Charlie ahí divinas, y yo decía: "Seguro ellas todo lo pueden y todo lo saben hacer", y yo nunca. Y Pero que no lo hago igual, pero yo ahora ya me vea, tengo aquí codeándome a la profesora. no, Gracias porque un día vamos a es hablar un de tu historia, porque tu historia es bastante inspiradora, así que no puedes decir eso. de que si yo corriera como hablo. Pero qué dicha que nos animamos a hacer el primer episodio y que todo el mundo sepa que su kilómetro cero es inolvidable y que siempre es el mejor. Por eso que dijo Viviana, ¿verdad? Es, uno descubre una cosa propia que es universal, pero uno dice: "Yo podía hacer esto, puedo creer". Entonces, y de la mano tanto de Mario como la mano tuya, pues ha sido más placentero. No quiere decir que no nos ha dejado doler alguna ampollilla, una cosa, pero aquí estamos, mira, hasta un podcast Eso hicimos. era lo que te iba a decir, o sea, un kilómetro cero en el que nunca en la vida me vi, aquí estoy, Triatlonista, podcaster, coach. aprovechando Gracias, todo Vivi. lo que hablo también. Y todas las cosas que no podemos contar aquí, pero que sí hablamos después de los entrenamientos. Chao, Vivi, nos vemos. Chao, gracias.